¿Lograron terminar? ¿Les alcanzó el tiempo? Sí, ¿verdad? Bueno, solo busco donde tengo los grupos. E iniciamos. Entonces, no sé qué grupo quiere comenzar. ¿Ustedes leerían las preguntas? Claro que sí, Robin. Leerían las preguntas y así no necesito proyectarlas porque no tengo abierto el documento. Sí, está bien. Bien, de acuerdo. ¿De qué grupo son, Robin? Grupo 3. Grupo 3. Muy bien. Los escuchamos. Okay. Un trabajo de reglamentación sobre el bien de la procreación. La primera pregunta. ¿Por qué precisamente el matrimonio se le hace una invitación a la fecundidad generosa? Primero, porque es el orden de la vida ideal buena, que manda a pues la recreación, ¿no? Y también es el primer mandato de Dios que dijo que nos multiplicaran. Entonces, en la fecundación generosa, que no solo es la reproducción, sino que es responsable de los hijos que se van a concebir, entonces debe ser generosa, pero con responsabilidad. La segunda nos dice quiénes deciden sobre sus hijos, distanciamiento y cuántos tener. Las parejas dentro del matrimonio deben elegir sobre sus hijos cuántos quieren tener, el distanciamiento, de cuántos años quieren que se lleven. Y bueno, ellos son los que deciden, pero la iglesia da algunas pautas que hemos visto a lo largo de la clase, como por ejemplo, pues nos dice que tenemos que estar con nuestros hijos 20 años, que debemos de darle pues las herramientas para que se puedan desenvolver y también de algunas sugerencias sobre cómo se debe de llevar a cabo pues el matrimonio, etcétera, que lo hemos visto en clases anteriores. Y ahora mi compañero Umaña con la siguiente. Buenos días. Siguiendo con la pregunta número 3, ¿qué consejo se da sobre la esterilidad de alguno de los esposos? Bueno, la iglesia plantea algunas soluciones que podemos hacer ante este problema. Por ejemplo, en primer lugar, sería bueno que la persona afectada, digamos, sea el hombre o la mujer, puedan prevenir, bueno, con la medicina tradicional se podría decir prevenir o solucionar el problema, ¿verdad? Si estos tratamientos o situaciones no cambian, entonces recurrir a la adopción, que puede ser un buen método para poder tener hijos. También respondiendo a la cuarta pregunta, ¿en qué momento o en qué condiciones los esposos deben no procrear? La iglesia también plantea que se debe evitar la procreación, por ejemplo, los primeros años del matrimonio, para que los esposos puedan conocerse mejor, para que puedan estabilizarse y para que puedan disfrutar un tiempo a solas, ¿verdad? Entonces, pero también cuando existe alguna enfermedad o debilidad grave de la madre o cuando la situación financiera es muy difícil. En esos casos es donde se debe evitar procrear. Ahora mi compañero seguirá con la pregunta número 5. Buenos días, Lee. A mí me corresponde la pregunta número 5, consecuencias que puede traer la planificación artificial. Primero, nosotros contamos que se catalogan como motivos silenciosos que pueden primero provocar de un ser inocente alguna catástrofe o algún malentendido o a veces alguna tragedia como vivimos hoy en día. Por ejemplo, lo que hemos puesto, que el preservativo no afecta a la feminidad o masculinidad de su pareja. Y los otros pueden tener consecuencias causando problemas en la madre o en el bebé. Aquí también creo que entra más que todo también lo que habíamos hablado sobre que se generan de manera artificial algunos bebés, lastimosamente, a veces cuando la pareja solamente sea uno. Y han surgido como que unos 10, estos terminan de una manera trágica en diferentes cosas y cuestiones que habíamos hablado en la clase del día de ayer, sean cosméticos o en algunos saborizantes, como lo había mencionado usted. Esas serían consecuencias que pueden tener esos métodos artificiales y por eso es que la iglesia prefiere mejor que todo sea de manera natural, porque también se va perdiendo esta realidad también, que donde toma importancia en ese acto, poco a poco se va perdiendo importancia a eso y al final simplemente se toma como que como un pasatiempo, como
¿cómo es que le llaman? Como una vida activa, por así decirlo, ya no le toman tanta importancia y por eso es que hoy en día se va perdiendo la importancia de ese mismo acto. Bueno, ahorita yo ¿Cuántas diré la preguntas eran? Son 6, ¿verdad? sí, Corríjame, las ¿son 6. 6, Fernando? Ah, muy Sí, bien, gracias. esta es la última, de por qué el preservativo desnaturaliza la unión conyugal. Nosotros como grupo, luego de tomar los apuntes de la presentación y también guiándonos por el PDF, llegamos a la conclusión de que dicen de que los preservativos son como una barrera, ¿verdad? Como el ejemplo que usted nos ponía ayer de si, si alguien se quiere poner guantes, que sea en la paternidad, en el PDF, que si alguien se quería poner guantes para darnos la mano, mejor no. Entonces dijimos que es una barrera porque genera una mentira que no permite la unión afectiva y espiritual entre los cónyuges, afectando de mala manera porque el hombre rechaza la feminidad y la mujer rechaza la masculinidad del hombre. Y eso sería todo del grupo 3. Muy bien, muchas gracias al grupo. Seguimos con el grupo de Joana y me decía que eran del grupo 1. Sí, ¿verdad, Joana? Son el grupo 1. ¿Están listos? Sí, licenciada, mi compañera va a Sí. comenzar. Bueno, las escuchamos. Del grupo 1, ¿verdad? Sí. Dice, ¿por qué precisamente el matrimonio se hace una invitación a la fecundidad generosa? Debido a que es una unión, digamos, otorgada por Dios y el mandamiento de él es que se reproduzcan lo más que pueden, pero tampoco sería como que solo reproducirse por reproducirse, porque deberían de pensar primero en la calidad de vida que se le van a brindar a los hijos. Sigo con la 2. ¿Quiénes deciden sobre sus hijos, distanciamiento y cuántos tener? Es la pareja la que decide sobre sobre sus hijos, el distanciamiento entre cada uno y cuántos tendrán. Y esto dependerá de cómo esté el amor conyugal, situación económica, la salud de la pareja y si uno de los dos se encuentra enfermo o con debilidad. Y esa sería la solución ética más idónea, la continencia total. Yo voy a continuar con la pregunta 3, de qué consejo se da sobre la esterilidad de alguno de los esposos. Comúnmente se dice de que es mejor asistir a algún doctor o algún médico para que dé algún tratamiento directamente con lo de la esterilidad. Y si no, pues como lo mencionaba el grupo anterior, que también se puede recurrir a lo que sería la adopción. Voy yo con la número 4. ¿En qué momento o bajo qué condiciones los esposos deben no procrear? Cuando la relación ya no va bien, intentar tener un hijo para salvar la relación es un grave error. También podría ser cuando la madre corre peligro por quedar embarazada y el niño podría nacer enfermo. Voy yo con la pregunta número 5. ¿Qué consecuencias puede traer la planificación artificial? La planificación artificial trae como consecuencias que afectan a la mujer en sus desórdenes alimenticios, cambios hormonales y también afecta a lo que es el bebé, ya que podría nacer con enfermedades o incluso podría tener problemas para procrear. Y para terminar con la pregunta 6 de por qué el preservativo desnaturaliza la unión conyugal, porque es algo como que se pierde la esencia de la relación, porque como se entiende ya dentro del matrimonio son uno en carne, ¿verdad? Entonces ya el preservativo como que evita la unión directa de la piel. Muy bien, gracias al grupo. No sé quién quiere seguir. Nosotros, Lick.
¿De qué grupo son, Jennifer? Somos el grupo número 2. 2. Alfaro Montes está. Sí, soy yo. Usted, perdón, García Carpio. No, Cintia no iba a poder estar ahora. Vale. Reyes Hidalgo. Sí. Mundo Rodríguez. No está Mundo. Es que estoy viendo que me hacen falta varios en la asistencia. Ayala Pineda está. Sí, aquí estamos. Vale, muy bien, entonces los escuchamos. Bien, la pregunta número 1 dice que ¿por qué precisamente el matrimonio se le hace una invitación a la fecundidad generosa? Entonces nosotros discutimos con el grupo y damos al resultado de que ¿por qué? Saben que en un matrimonio las decisiones a la hora de traer hijos al mundo se piensan con amor. No necesariamente porque son un matrimonio deben traer el montón de hijos al mundo. Entonces, esto se traduce a que pueden dar el don de la vida o a ese fruto de una manera muy responsable. La pregunta número 2, ¿quiénes deciden sobre sus hijos, distanciamiento y cuántos tener? Sobre los hijos desde una edad muy temprana deciden sus padres. Ellos deciden cómo se vestirán, a dónde los llevarán y cómo los educarán. Y a su vez la pareja como tal decide cuántos hijos va a tener y son ellos los que prácticamente van a llevar su matrimonio. Va a continuar mis compañeros. Muy bien. ¿Qué pasó, grupo? ¿Se me durmieron? Es que, no sé, mi compañera dijo la pregunta 2, pero me podría leer la pregunta 3. No la tengo aquí a la mano. Quiero ver, tengo que buscar yo ese A documento. ver, Yo se lo voy a creo leer, que... yo se lo voy a leer. Hágame Ajá. el favor, Jennifer, por favor. O si quieres Lázaro, les digo yo todas, no hay problemas. Ahí es decisión de ustedes. Lázaro quiere participar. Léale No, la yo, pregunta. ok, si querés, como yo hice la 2 y la 6, pero si querés, le sigo la 3, yo voy a decir la 6 al final. Va, de acuerdo, ¿sabes? Perdón, Lick. No se preocupen. Bien, ¿qué consejo se da sobre la esterilidad de algunos de los esposos? Algunos de los consejos que se dan erróneamente son que alquilen vientre de alguna madre para obtener un hijo de sangre. Pero el mejor consejo es que adopten, que opten por la adopción, ya que a eso manda la identidad Iglesia Católica a adoptar hijos que necesitan un hogar. Sí, Lick, la siguiente pregunta sería el número 4, ¿verdad? ¿Sí? Ok, la siguiente pregunta decía, ¿en qué momento o bajo qué condiciones los esposos deben no procrear? En el momento en que no estén preparados psicológicamente, financieramente, emocionalmente, cuando haya riesgos sobre la vida de la madre o del feto, o simplemente la pareja no se encuentre lista en ese momento para poder darle una vida digna al bebé. La pregunta número 5 decía, ¿qué consecuencias puede traer la planificación artificial? Cuando la procreación es evitada mediante los métodos artificiales y en virtud de este mismo hecho, los cónyuges introducen en el acto sexual un rechazo explícito a la feminidad o masculinidad del otro, que no solo se hace perder en su propio gesto significativo de unicidad, sino que le hace asumir un significado opuesto. La pregunta 6 decía, ¿por qué el preservativo desnaturaliza el acto sexual? Bueno, como lo veíamos ayer en la clase, ¿verdad? El preservativo bueno, como usted lo explicaba, que no, si a través, mediante el preservativo existe el no aceptar a la otra persona como tal, existe un rechazo mediante la otra persona como tal, ya que la iglesia no acepta ninguno de estos métodos más del natural, entonces el preservativo evita el acto sexual natural como tal. O sea, ya el acto ya no es natural
y se puede llegar a tomar como un rechazo hacia la persona, ya sea por parte del hombre o por parte de la mujer, o se puede tomar como también por prevención higiénica bueno, existen muchos factores por lo cual el preservativo quita lo natural del acto sexual como tal. Entonces, por eso es que el preservativo lo desnaturaliza, porque ya no es natural, o sea, ya el cuerpo ya no está cuerpo a cuerpo, sino que hay una barrera que impide que el coito sea natural. Así es, muy bien, Lázaro, y gracias al grupo. ¿Me dicen qué grupo va a continuar? Bien, entonces paso lista por grupo. Kimberly, a su grupo le voy a pasar lista ahorita. Iraeta Calderón Uribe está. Sí. ¿A dónde Sí. está? Sí, ahí está. Zamora Salguero. Sí. Muy bien, gracias. ¿Y Ávila Albanés? ¿Ávila? Parece que se no está. No, dijo que andaban no sé, con su abuelita, solo se me dijo. ¿Cómo se llama ella? Me mandó un correo, creo. Adriana María. Sí, me mandó un correo. Gracias. Bien, los escuchamos. Yo voy a comenzar. La 1 dice por qué precisamente el matrimonio se le hace una invitación a la fecundidad generosa. Porque la alianza matrimonial ordenada por su índole natural a la procreación y educación de los hijos. Este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. El número 2, quienes deciden sobre sus hijos, su distanciamiento y cuántos tener. Uno de los propósitos de tener hijos es ofrecer lo mejor y satisfacer las necesidades de cada uno. Por lo tanto, son los padres los que deben decidir sobre los hijos, ya que ellos conocen su situación, tanto en lo económico, la salud y todo. Depende de la pareja de casados que se encuentra, digamos, en su mano de planificación, que decidan para procrear un hijo en el momento indicado, porque ellos estén preparados, y si tienen a su primer hijo, es deber de ellos el decidir cuánto tiempo dejarán pasar para tener otro, o que ellos deciden si tienen más o ya no. Número 3, ¿qué consejo se da sobre la esterilidad de algunos esposos? Se aconseja que acudan a un médico, el cual lo pueden poner en tratamiento para que en un lapso de tiempo ellos puedan tener la oportunidad de procrear un hijo, o en dado caso no puedan, también la iglesia aconseja que puedan adoptar. Mi compañera va a continuar. Continuaré yo con la pregunta número 4. ¿En qué momento, bajo qué condiciones los esposos deben procrear? Cuando ambos se encuentren preparados y puedan dar al hijo todo lo que necesita, además de las cosas materiales, cariño y atención. ¿Qué consecuencias puede traer la planificación artificial? Tráfico en los mercados negros de los embriones, saborizantes en comidas y restos de fetos en productos de belleza. ¿Por qué el preservativo desnaturaliza la unión conyugal? Porque es como un rechazo hacia la otra persona, es solo para satisfacer el deseo sexual y no querer tener ningún otro tipo de relación con esa otra persona, no compartir el querer tener un hijo en común. Gracias. Muy bien, muchas gracias al grupo. Continuamos entonces ya con el grupo 5. Veamos, Gutiérrez Villalobos está. Buenos días, Lick. Buenos días. Usted es Urbina, usted sí está. Sí, correcto. Gutiérrez Villalobos está. Herrera López. López Ayala. No está tampoco López Ayala. ¿Sí está? Muy bien. Sí. ¿Y Martínez López? Bien. Entonces solo hay 2 del grupo, ¿verdad? Los escuchamos. Bueno, en respuesta a la pregunta 1, ¿por qué precisamente el matrimonio se le hace una invitación a la fecundidad generosa? Pues el fin del matrimonio en sí es procrear una familia, y cuando esta está lista para ello, pues digamos que tiene que aprovechar su tiempo para poder procrear una familia.
Ahora la pregunta 2, ¿quiénes deciden sobre sus hijos, distanciamiento y cuántos tener? Para poder crear una familia se necesita de una preparación posterior, es decir, que la pareja esté preparada tanto moral, económica y mentalmente para brindarle las atenciones que exige la responsabilidad de procrear. Por medio del diálogo, la pareja puede analizar su situación y definir si son capaces o no de sobrellevar tal responsabilidad, o según sus circunstancias, posponerlo, pues en general son los padres quienes responden por los hijos y deben ser ellos quienes deban de brindarle todas las atenciones que éste necesite. La pregunta 3, ¿qué consejos se da sobre la esterilidad de alguno de los esposos? Acudir a ayuda profesional para buscar probables soluciones, que algunas de estas pueden ser corregidas utilizando medicamentos y asimismo acudir a terapia psicológica para que esto sea mucho más fácil de sobrellevar. A veces afecta el diario vivir de las personas que se ven afectadas por dichas problemáticas. Se podría decir también que alquilar un vientre para poder tener un hijo, si la mujer no podría tener hijos, y si el hombre no puede tener hijos, pues sería la inseminación artificial. Continúa mi compañero. La pregunta número 4 dice en qué momento o en qué condiciones los esposos deben de no procrear. Es fundamental para la pareja hablar acerca del presupuesto familiar, de las disposiciones de cada padre para el bebé y también de la formación educativa y de los valores y hasta de la calidad de tiempo para brindar cuál funcionamiento, ¿verdad? Y esto evitar posibles enfermedades entre padres cuando se tenga que reprender o dar alguna orden al infante. Continuando con la pregunta número 5, ¿qué consecuencias puede tener planificar artificial? Esto quizás más que todo afecta lo que es la mujer hormonalmente, ya que los efectos secundarios de los distintos métodos que puede haber, quizás más que todo la pastilla, creo que da mayores cambios hormonales o físicos, por ejemplo, aumento de peso, el acné, cambios de humor, desajustes enormemente quizás en las hormonas, y esto puede acarrear problemas masivos. Luego continuando con la pregunta número 6, ¿por qué el preservativo desnaturaliza la unión conyugal? En sí, el fin del matrimonio prácticamente procrear una familia basándose en la ley moral de Dios, pero ya viendo por otro lado, el uso del preservativo es evitar la procreación, y por ello esto contradice el fin último de la unión conyugal. Eso sería todo. Muy bien, gracias al grupo y a los grupos. Solo lo escuchamos, Walbert, dígame. Fíjese que Felipe Herrera me comentó que no pudo entrar porque tuvo un problema de emergencia. Un familiar tuvo un accidente y creo que está en el hospital. Por eso no pudo entrar. Vale, perfecto. Muchas gracias por avisarme. Bien, con respecto a una de las preguntas, decía, ¿por qué en el matrimonio la procreación? ¿Verdad? Hablamos varias cosas. La familia fundada en la vida en pareja, solo cuando están acompañados, yo les decía como que la unión es más débil. Cuando está en el matrimonio, los esposos creo que se la piensan 2 veces, aunque solo estén unidos por el matrimonio civil. No es que para la iglesia el matrimonio civil valga, porque ustedes se habrán enterado que a nadie la Iglesia Católica casa por la iglesia, sino que presenta el acta de matrimonio civil. No es porque lo considere ni siquiera un matrimonio, sino que porque ese es cumplir las leyes y el matrimonio civil es protegido por las leyes. Y es, por ejemplo, en los padres, cuando ya están casados y tienen hijos, a esa familia como que es un poco más cimentada. A lo mejor los padres piensan, ya estoy casado, ya tengo obligaciones legales, etcétera. Pero si solo están unidos, como que sería más frágil.
cada quien se va para el camino que quiere, si hay hijos pues los reparten a partes iguales o se organizan como van. Entonces, en las dos puede haber ruptura, tanto en el matrimonio como en la vida en pareja, pero la vida en pareja es mucho más sensible o débil la unión, entonces eso presenta, yo me imagino, para los hijos mayor inestabilidad en ese aspecto. Cuando me hablaban de los 20 años de los hijos, lo ideal que debe permanecer dentro del hogar para su formación, no es la Iglesia Católica la que lo dice, sino que son estudios científicos hechos en base a la antropología, ¿verdad? Eso para que no se vaya a interpretar que, digamos, en el documento o yo les dije que la Iglesia lo decía. No, es estudios científicos sobre la antropología que lo determinaron así, lo ideal. Me alegra que haya mencionado algunos otros problemas extra que puede dar la planificación artificial aparte de los que hablamos, ¿verdad? Sí, mujeres me habían dicho de que incluso les da manchas en la piel, ¿verdad? En el rostro principalmente. Pero eso lo presentan ya mujeres más jóvenes, ya en la edad adulta. La mayoría de las mujeres tienen ciertas manchas. ¿Por qué? Porque a base de la edad se van perdiendo pigmentaciones. Ya a la mujer incluso les aparecen manchas en los brazos o pequeñas pecas, no las tenían en edad adulta o joven, pero ya con la edad sí. Pero eso de las manchas, el que da sobrepeso y otros problemas hormonales también lo da específicamente la planificación artificial. Ahora, ¿qué pasa con la fecundación artificial? Yo sé, y a lo mejor usted se habrá dado cuenta, porque tiene tantos años desde que eso surgió, que ahora tenemos hijos que fueron producto de una fecundación artificial y ahora ellos ya son profesionales, ejercen y a lo mejor ya tienen fundada su familia. Y como dijera, la defensa que me pudiera dar un hijo concebido así, o unos padres concebidos, o que concibieron un hijo de esa manera, es que fue el único remedio que tuvieron para tener un hijo. Y yo eso se los defiendo y lo acepto y les creo. Lo que sucede es que a estas personas no se les explicó lo que todo el proceso conllevaba, que es el que yo les expliqué a ustedes, que ya no solo es un óvulo de la mujer con el que trabajan, son varios óvulos, y bueno, qué camino puede, o a dónde puede terminar estos hijos ya fecundados, a dónde, pues en cosméticos, en alimentos o lo que fuere. Los padres no conocen eso. Yo les aseguro que ustedes, como ya conocen esto, si en un futuro se les planteara una fecundación artificial, me imagino que su respuesta fuera no, porque a ninguno de ustedes le gustaría que un hijo suyo, porque aunque solo es un óvulo ahí que se tiene que ver con el microscopio, etcétera, y ya está fecundado, es un hijo suyo. Entonces, usted no le va a gustar y no va a permitir que ese hijo suyo entre a ese mercado negro de tráfico y todo lo feo que están haciendo con eso. Ya recuerde, cuando hay ignorancia hay dispensa, pero ustedes y yo ya no ignoramos todo lo que conlleva una fecundación artificial. Entonces, que sí hay padres que están felices con ese hijo, pero no sabe cuántos hijos perdió u obligó a entrar, quién sabe en qué cosas y a dónde terminó. Entonces, eso es difícil, ¿verdad? Recuerde que los padres son celosos con sus hijos. Alguien que les hace una mala mirada, alguien que los maltrate, imagínense que yo con ustedes fuera una maltratadora, los humillara, les hiciera bullying en todos los sentidos porque yo docente y usted alumno que está abajo. ¿Cree usted que al comentarle eso a usted a sus papás, yo les caería bien o no? No. No, ¿verdad? Yo como madre quizás sería una que dijera, enséñame a esa persona, enséñame a ese docente, quiero ir a ver a dónde está y a lo mejor le reclamaría. Sus padres se molestarían. Un padre es celoso con sus hijos, no importa la edad que tengan. No le gusta que se lo traten mal. Ahora, imaginen estos padres que ya tuvieron esos hijos mediante la fecundación artificial, se enterasen de cómo es todo ese proceso, cómo es ese desarrollo. Yo creo que se sentirían muy mal, culpables a pesar que lo ignoraban, pero muy culpables porque al conocer dirían, ¿qué hice yo con algunos hijos míos? Sin saber
los condené a terminar en un plato como saborizante, por ejemplo, a ver cómo le elimina arrugas y líneas de expresión a las personas, a algunas personas. Entonces, eso es lo difícil. Y ese es el problema o dilema moral, porque la iglesia no lo va a aceptar nunca, porque raya con la moral. No podemos nosotros convertirnos como en una materia prima para eso, ¿verdad? Y vamos a continuar ahora. Y yo ya les puse un documento en la plataforma, pero sé que no lo han visto. Vamos a hacer pequeñas, creo que son como 3 nada más. Infecciones de transmisión sexual son 2, creo yo. Pero les voy a hablar de una más. Hay más. Hay más de 70 infecciones de transmisión sexual. Y como yo les decía, ¿a qué es lo que más le temen las parejas? A la enfermedad llamada embarazo. Pero a muchas de ellas no les teme porque ni siquiera las conocen. Y entonces ahora vamos a conocer algunas de ellas, quizás las más comunes a lo mejor, para ver cómo reconocerlas y cómo estamos viviendo en ese aspecto. Entonces voy a compartir ese documento y vamos a leer parte por parte. Me imagino que lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, sí voy a solicitar igual la ayuda de ustedes. Uno de ustedes que me lea, estoy subiendo el documento hasta antes de gonorrea, sífilis, chancroide. Quisiera que leyéramos esa introducción, como es un preámbulo al tema. Entonces, no sé quién me va a hacer el favor, no puedo ver quién me levante la mano, pero sí escucharlo. Ya lo hago yo. Sí, por favor, Laura, muchas gracias. Las actitudes equivocadas en la concepción de la sexualidad suelen situarse en 2 extremos. Por un lado está el común hedonista, aquel cuyo mayor anhelo en la vida es el placer. El hedonista entiende lo sexual como un derecho personal del que no hay que rendir cuentas a nadie. Para él o ella, los órganos genitales sirven para su satisfacción individual, su gratificación física y nada más. Esta actitud casi identificada por la del animal es el ejemplo de la joven de fácil ligue, que tiene amorillos pero jamás amor. Es también la actitud de ciertos respetables maridos que vergonzosamente ocultos andan en busca de nuevos mundos de placer que conquistar. En el otro extremo está la actitud del timorato, que considera lo sexual como algo sucio y vergonzoso, un mal necesario con el que la raza humana está manchada. Entiende claro que el poder de procrear debe usarse para perpetuar la humanidad, pero para él la unión física entre los esposos es algo torpe. Una realidad que a duras penas se tolera. Tal actitud mental se adquiere de ordinario en la niñez, por la educación equivocada de padres y profesores quienes, en su timidez o pereza por tratar el tema, se conforman por manifestar a los niños que las partes íntimas del cuerpo son realidades vergonzosas en vez de hacerles comprender que son una dádiva divina que se ordenan limpiamente a la vida, el amor y la fecundidad. Tales concepciones de la sexualidad solo intentan ilustrar un hecho, el error más costoso y el crimen más doloroso que el hombre ha cometido contra sí mismo y por ende contra la sociedad, en entregarse al libertinaje sexual. Eso lo ha llevado a legalizar el aborto y la nueva ola del lesbianismo y homosexualismo, y con ello a un aumento en gran escala de las infecciones pestilentes, repugnantes, molestas y peligrosas, comúnmente conocidas como enfermedades venéreas. Estas son
proliferadas por el desenfreno sexual lujurioso, transmitidas y adquiridas por el hombre por la falta de una concepción recta de la sexualidad, la cual consiste en saber que el poder de procrear es un don maravilloso que Dios ha regalado al hombre. Cuando se nos menciona las enfermedades venéreas, en forma automática pensamos en la gonorrea y sífilis. Nuestros antecesores nos dijeron en un tono moral que son las enfermedades del pecado que se transmiten y adquieren por pecados de actividad pecaminosa. Ciertamente las enfermedades venéreas han aparecido en hombres pecadores, pero no como castigo de Dios, sino como castigo de sus sucios actos. Es a Venus, la diosa del amor y la belleza, a quien debemos el término venéreo, que significa transmitido por la relación sexual. Las enfermedades venéreas son aún las enfermedades secretas de los escritores del pasado. Las personas con enfermedades venéreas no solo deben soportar los insultos biológicos que acompañan a la enfermedad, sino que además deben de tolerar la carga de una sociedad que les acusa al decir se lo tenía merecido. Modernamente ha aparecido una frase nueva para la identificación de las enfermedades venéreas, que son las enfermedades de transmisión sexual. Ese término parece útil, pues no solo se limita a enfermedades que se transmiten durante la relación sexual, sino que además incluye infecciones que pueden transmitirse por todo tipo de contacto sexual. De hecho, algunas enfermedades de transmisión sexual fueron incluidas recientemente en esta categoría, en parte porque ha cambiado la conducta sexual de la pareja que dicen amarse, aumentando la actividad sexual bucogenital y también la cópula anal en parejas heterosexuales. Bien, hasta ahí. Muchas gracias, Laura. Bueno. Entonces, fíjese, aquí me inicia este documento con dos concepciones equivocadas sobre la sexualidad. Dos, los extremos. Recuerde que los extremos siempre son negativos, no es lo más recomendable. Por un lado viene el término hedonista, y de ese sí ya habíamos aclarado que es aquella persona inclinada solo por lo sexual. Aquella persona a lo mejor que podríamos llamarle vulgar, o aquella persona que piensa que sus órganos genitales se los han dado para usar y solo para su placer. Entonces ese es el extremo. Yo siento que mal lo compara con los animales, porque si usted, aquí tengo personal de agronomía, ¿en qué momento se unen los animales? ¿En qué momento ellos tienen una relación sexual? Creo que solo es cuando necesitan reproducirse. Exacto, José Luis, gracias. Solo en periodo de reproducción. Fuera del periodo de reproducción, el perro no busca a ninguna perra. El conejo tampoco a ninguna coneja. Todos los seres irracionales buscan ese tipo de unión justo nada más en el periodo de celo. ¿Cuándo lo busca el ser humano? Todos los días, no sé cuántas veces diarias, y a veces no quisiera parar. Entonces, no podemos compararnos con los animales porque en ese momento nosotros nos estamos comportando peor. Y el hedonista es el extremo de usar. Ahora, ¿qué pasa con el timorato? Ese también es negativo. Está en aquellas personas que a lo mejor han sido criadas demasiado recatadas. Aquel tipo de personas que ellos recibieron una mala educación sexual y por ende se la están dando a su generación, donde todo lo sexual es sucio, vergonzoso, no sé, está prohibido hablar de sexo, está prohibido hablar de los órganos genitales. Es un error, porque si fuese feo, si fuese doloroso, si fuese horrible, ni ustedes ni yo estaríamos aquí. Si fuese vergonzoso, ¿usted cree que Dios hubiese creado algo vergonzoso para el ser humano? No, creó algo bonito. Lo que sucede es que tenemos que educarnos para vivir eso bonito que Dios ha creado. Él no nos iba a regalar nada que nos hiciera daño. Entonces, es negativo pensar
qué es lo peor que pudo haber existido para procrearse. Y entonces ni modo, tengo que acceder a eso para poder tener un hijo. Y el otro, el extremo, porque piensa en que debe de darse y son los que se tiran al libertinaje. Hay personas que pueden tener relaciones sexuales con cualquiera sin tener ningún vínculo de cariño, de sentimiento. Pero hay personas que sí, que se rigen por los sentimientos y dicen, no, yo valgo bastante que yo no voy a dar regalando a cualquiera. Yo no va a pasar como ese tirro. ¿Se recuerdan que les di un ejemplo de un tirro? Que tantas veces lo pegamos en nuestro mismo brazo, se va quedando con restos de vellosidad de mi cuerpo y hay un momento en que ya no va a tener pega, ya no va a ser el ligue, por eso se le llama a veces ligar, ¿verdad? Entonces ya no va a pegar, ya no se va a ligar a mi brazo y entonces ya no va a sentir nada. Y eso es lo que sucede cuando nos equivocamos en la relación sexual y nos tiramos al libertinaje. Hay desórdenes, Luis. Viene el lesbianismo, viene el homosexualismo, y entonces es allí donde surgen las infecciones o las enfermedades. Dios no las creó. Recuerda que veíamos la ley natural. Todo lo que hacemos en contra de la ley natural nos pasa factura. Y la factura que pasó con respecto a las enfermedades de transmisión sexual son enfermedades cuando vivimos mal. ¿Y sabe qué es lo peor? De que a veces, cuando no se tiene conciencia de lo que se tiene, hay personas que con esas enfermedades lo que piensan es, yo no voy a estar solo en este mal, me voy a llevar más. Y busca con quién tener relaciones sexuales la mayor número posible para contagiarlas también. Y ya no ser solo. Eso es lo que pasó cuando en sus orígenes del SIDA. Algunas personas que iniciaron con esta enfermedad, su mentalidad se trastornó y dijo, yo aquí no me voy solo. E incluso aquí en El Salvador se dio de que andaban personas con esta enfermedad con una jeringa con la cual ellos ya se habían pullado. Y pullaban a los demás. ¿Por qué? Con el objeto de pasarles la enfermedad. Y ya no se diga los que podían ligar sexualmente con otros. Lo hacían precisamente para no quedar solos con esa enfermedad y contagiarlos a propósito. Eso sucede también con otros tipos de enfermedades sexuales, no solo con el SIDA en su momento. Y entonces, el hombre a veces pierde de vista que eso que Dios le regaló, un poder, llamémosle así, de contribuir con él en la procreación, se desvirtúa. Yo me recuerdo que hace unos cuantos años, justo en las redes sociales, me encontré a un amigo que tenía años, pero quizás desde la adolescencia yo no veía. Y comenzamos a hablar y a ponernos al día. Pero lo que a mí me llamó la atención cuando comenzamos a hablar de la familia, de tu familia, mi familia, lo primero que me dijo es, ojo, yo no tengo hijos regados. Como quien dice, o me cuidé, o para mí era importante cuidarme porque quería formar una familia. Pero esa frase no será, yo no sé si cuánto usted la escucha, pero sí al menos se escuchaba bastante antes. ¿Cómo surgieron esas familias de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos? Que el hombre estaba acostumbrado a tener hijos con diferentes esposas. Mi abuelo fue uno, tuvo como 15, pero de unos cuantos era una mamá, la otra mamá y la otra mamá. Lo hacían también algunas mujeres, no estoy salvando a las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaba eso? Ellos tenían esa costumbre, yo tantos hijos tengo por fuera, o ha dejado hijos regados. Eso eso son de las negatividades que se puede dar cuando nosotros vivimos una vida sexual mal. Y se ha desvirtuado el valor o la dignidad que Dios le dio al ser humano. ¿En qué sentido lo estoy hablando? En el sentido de la virginidad. El hombre y la mujer tienen el mismo valor, igualito. Pero a veces al hombre se le enseña a que él es el hombre el que lleva la experiencia sexual a la casa. Por eso algunos padres todavía, porque antes eso era bien común, cuando llegaban a cierta edad lo llevaban a los prostíbulos para que se hicieran hombres. ¿Por qué no llevaban a la niña? ¿Por qué no llevaban a la hija? Ah, no, porque es la mujer. Y ella sí debe llevar virgen al matrimonio, el hombre no. Entonces, ¿será que el hombre
no tiene tanto valor y se le educó para comportarse en su vida sexual como ese pedazo de tirro que les explicaba, ¿no? Él tiene el mismo valor. Y hoy, fíjese, la virginidad en el hombre se ha desvirtuado tanto que cuando un hombre se atreve a decir que no ha estado nunca con una mujer, lo comienzan a molestar y le hacen bullying. Y le dicen que vos sos homosexual, a vos quizás no te gustan las mujeres, etcétera. Uy, qué vergüenza. Vergüenza les da pensar en que ese amigo nunca ha estado con alguien. Cuando a ese amigo se le debería de aplaudir o reconocer lo valioso que es ante Dios. Y que su cuerpo no lo va a andar regalando a todo el mundo. Ah, pero en la sociedad se nos educa que el hombre es el que debe de andar viroteando, decimos en buen salvadoreño, y la mujer no. Y al hombre le gusta darse gusto con varias mujeres, pero ¿será que se va a casar con esa que le complació en todo lo sexual que él pedía? No. Después iba a ir a buscar para casarse a una mujer donde no tuvo toda la libertad como para vivir un desorden sexual. Entonces, ahí nos estamos contradiciendo. De ahí es que tenemos una infinidad de problemas en cuanto a enfermedades sexuales y que eso no existía. Comenzó con los mismos desórdenes que el ser humano ha ocasionado, ¿verdad? No sé si con esto hay comentarios. ¿O estamos bien? Hasta ahorita estamos claros. Sí, todo bien. Todo bien. No hubo nada que les llamó la atención. Perdonen que son temas que hay que hablarlos como son, ¿verdad? Yo les decía, con la seriedad que el tema me conlleva. Cuando no se habla con seriedad, hay risitas, hay nerviosismos y podríamos caer con este tipo de personas del timorato, ¿verdad? Que son temas mito, tabú, que no se pueden tocar y se deben de tocar para no cometer tantos errores como los han cometido ciertas personas. Bien, estaríamos a las 10 de la mañana, vamos a hacer un receso y regresamos en 20 minutos para continuar la lectura y terminar.